Muy buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Antonio una vez más por invitarme a participar en este foro y también muchísimas gracias a todas las personas que en este momento están conectadas y aunque no las vemos sentimos su calor, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo quería trasladarles hoy desde la más absoluta humildad es, bueno, cuáles son las prácticas que consideramos que han sido innovadoras o que han dado valor a esta gestión, esta complicada gestión de la pandemia que, como comentaba antes el gerente de ACIS, ha sido una situación que nunca antes habíamos vivido en nuestro país, evidentemente tampoco en el mundo. Para ponernos en situación, si es que pasa la diapositiva, que no pasa. Perfecto. Para ponernos en situación, yo creo que es importante bueno, compartir qué características tiene nuestra comunidad autónoma, Galicia, que más que qué características, probablemente qué fortalezas y qué puntos menos fuertes teníamos, bueno, pues que nos podía dificultar o nos podía dar ventaja en la gestión de la pandemia. Galicia es una comunidad autónoma de España que se sitúa en el noroeste y que tiene aproximadamente 2.700.000 habitantes. Tiene una serie de características, como les comentaba, como que tenemos una importante dispersión geográfica, tenemos una baja densidad de población que especialmente se hace patente en el medio rural. Además, nuestra comunidad autónoma bueno, pues tiene una población envejecida, tiene una población de mucha edad. Y esto también se pone de manifiesto en que en 2.700.000 habitantes, como les decía, tenemos más de 400 centros sociosanitarios que albergan tanto personas mayores como personas con discapacidad. Estas dos primeras características, las hemos marcado en rojo, podrían ser dos dificultades tanto para la gestión de los casos como de los contactos de la COVID, como luego posteriormente para poder organizar la campaña de vacunación. Pero es que además, aunque tenemos una salud pública relativamente fuerte en Galicia, nos faltaba tener redes de salud pública en toda la geografía gallega, es decir, no teníamos lo que podríamos llamar la capilaridad de la salud pública, lo que también suponía una dificultad extra a la hora de poder gestionar qué hacíamos con los brotes, cómo los conteníamos o cómo gestionábamos los casos y los contactos. ¿Qué jugaba a nuestro favor? A nuestro favor jugaba que tenemos un equipo de salud pública altamente cualificado, con mucha experiencia y con un gran reconocimiento tanto técnico como científico. Y esto bueno, nos hacía tener cierta seguridad, a pesar de que no había prácticamente evidencia científica, pero ellos bueno, tenían un criterio muy sólido, ¿no? Lo que se llama las decisiones en base a opiniones de expertos. Esto lo teníamos como una gran fortaleza. Y la otra gran fortaleza que a mí me gustaría destacar y que voy a estar comentando durante los 30 minutos que dure esta intervención es el gran avance que ya teníamos en Galicia en cuanto a innovación y en cuanto a digitalización de todo lo que podríamos llamar salud, incluido también la salud pública, lo que supuso una enorme ventaja, como luego verán en el tema de la vacunación o, por ejemplo, para poder asistir a los pacientes desde su propio domicilio. Con esta foto, ¿no? en la cabeza, en este contexto, bueno, pues yo creo que podemos comenzar con un esquema que he preparado para que nos sirva de guión en qué puntos vamos a incidir durante esta charla, durante esta ponencia. Todo lo que yo les voy a comentar, bueno, pues evidentemente incide tanto en la vigilancia como en el control de la infección por la COVID, basado en tres grandes bloques. En primer lugar, las buenas prácticas en la gestión de casos y contactos. Vamos a hablar de qué hicimos con las pruebas diagnósticas de la COVID. Vamos a hablar qué hicimos respecto a la integración de los sistemas de información y también, bueno, quería hacer un pequeño comentario sobre la importancia de disponer de una comisión clínica de expertos que nos ayudó en todo momento a tomar decisiones populares y menos populares. Por otra parte, hay que ponerse muy serio cuando hablamos de este segundo bloque, que son las residencias sociosanitarias, donde albergábamos a nuestros mayores y que eran un colectivo altamente vulnerable. Todos sabemos que fue donde la pandemia probablemente hizo sus mayores estragos en cuanto a morbilidad y mortalidad, y en la que también Galicia, bueno, pues yo creo que hizo prácticas innovadoras o buenas prácticas centradas fundamentalmente en la medicalización de las residencias, que luego explicaré, y también en disponer de residencias integradas.
Y por último, y no menos importante, yo creo que también se abundaron en buenas prácticas en cuanto a la asistencia sanitaria, donde la tecnología en los hogares de los pacientes fue un punto fuerte, un punto a favor nuestro, y también se generó una plataforma a nivel asistencial que se incluye en la historia clínica electrónica para la gestión de casos y para la gestión de los contactos. Con este esquema y con la anterior foto de nuestros puntos fuertes y débiles, lo primero que nos encontramos en Galicia cuando nos enfrentamos a la pandemia fue la necesidad de que teníamos que incrementar el número de pruebas diagnósticas cuando hubo reactivos, porque hubo un momento en el que no podíamos incrementarlo porque no teníamos reactivos para la realización de PCR. Imagínense ustedes el contexto que todos hemos vivido, en el que había brotes por toda la comunidad autónoma y en el que había que realizar una detección precoz de todos los casos para poder aislarlos en su casa y que no contagiasen al resto de la población. Y para ello era imprescindible la intensificación de las pruebas diagnósticas, la intensificación de las PCRs. Y con el sistema que teníamos en Galicia, con nuestros 14 hospitales, no era suficiente. Ni era práctico ni era eficiente. Por lo cual, ideamos diferentes prácticas que ahora paso a compartir con ustedes. Probablemente la primera y una de las más novedosas fue crear puntos que llamamos COVID Auto. Estos puntos, como ven en la imagen, consistían en dispositivos de enfermería en el que se realizaba la toma de muestra a los pacientes para la realización de la PCR, pero en la que no había que bajarse del vehículo, no había que bajarse del coche. Estaban indicados, como ven en la imagen, ponía dónde se hacían las PCRs en el COVID Auto. Empezamos con 14 puntos, uno por cada hospital, y sin bajarse el usuario del coche, la enfermera realizaba la toma de muestras y posteriormente se le entregaba el resultado. Comenzamos en los hospitales, pero posteriormente también organizamos estos mismos puntos en los centros de las ciudades, cuando teníamos brotes importantes en una ciudad, y también teníamos puntos móviles, que eran camiones, luego veremos una imagen, que se desplazaban a lo largo de toda la geografía gallega, con el objetivo de poner en marcha estos puntos y que el COVID Auto no fuese solamente en las zonas más céntricas, sino que, como les he explicado antes, tenemos una enorme dispersión geográfica y necesitábamos también ir a los puntos más alejados, a los puntos más rurales. Además, para citarse, ¿no? En este COVID Auto barajamos diferentes tipos de citación, que iba desde la derivación del médico de familia, del médico de atención primaria, a la COVID cuando el paciente tenía síntomas, al SMS cuando hacíamos cribados, y ya posteriormente también generamos la autocitación por parte del paciente. Ya no tenía que pasar por el médico de familia, sino que si tenía síntomas podía solicitar una cita a través de una APP del Servicio Gallego de Salud, y posteriormente también tuvimos puntos libres en los que el ciudadano podía acudir a un COVID Auto sin necesidad de solicitar ningún tipo de cita, sino porque tenía algún tipo de síntoma o bien porque quería visitar a un familiar vulnerable y quería saber si tenía o no tenía COVID. Todo esto, aunque eran puntos móviles y aunque fuera el COVID Auto, todos los sistemas de información estaban integrados. No queríamos perder nuestro avance tecnológico, por lo que no se utilizaba el papel en ningún momento. Había una comunicación en tiempo real con el laboratorio de microbiología clínica y los pacientes obtenían su resultado, si era negativo, a través de un SMS, y si era positivo se le comunicaba telefónicamente, bien por su médico de familia o bien por la central de seguimiento de contactos, que eran una serie de agentes contratados por Salud Pública. Iniciamos con PCRs, pero cuando tuvimos test de antígenos disponibles también hicimos este COVID Auto con test de antígenos, donde se daba el resultado de manera inmediata. Y, como les comentaba, fuimos incrementando estos puntos de COVID Auto en función de las necesidades. Aquí les traigo un ejemplo. Esto que ven ustedes en la imagen es un camión, un camión que había en los 14 distritos sanitarios gallegos, uno en cada distrito, y en el que por dentro era como un punto asistencial con enfermería, con diferente aparataje, y el objetivo estaba situado en Vigo,
creo que era en el puerto de Vigo, y este era para cualquiera que quisiese ir, es decir, no se requería cita previa, sino que cualquier persona que en ese momento quisiese hacerse una prueba diagnóstica podía acudir a este centro. Creo concretamente que esta fotografía creo que es de las Navidades del año 2021, donde extendimos un cribado prácticamente a toda la población que quisiese para intentar preservar a los más vulnerables en fechas navideñas donde sabíamos que iba a haber reuniones. Pero a pesar de todo esto, llegó un momento en que tampoco el COVID auto fue suficiente, porque necesitábamos hacer cribados, por ejemplo, sistemáticos, semanales, de todas las residencias de ancianos que teníamos en Galicia, no solamente de los residentes, sino también de los trabajadores. Para que ustedes se hagan una idea, estamos hablando entre 50 y 60.000 personas que había que cribar semanalmente. Y además también llegó un momento en el que veíamos que determinados núcleos poblacionales o determinada población por rango de edad, por ejemplo la gente joven, tenía una incidencia acumulada muy elevada y decidimos que había que cribar a casi toda la población que estuviese entre los 18 y los 25 años. Claro, no nos llegaba, no era suficiente los COVID autos. Y entonces comenzamos a trabajar con el pooling. Un pooling que inicialmente se realizó en muestra nasofaringea y que posteriormente se extendió a el pooling en saliva. Lo que ven ustedes, lo que se hizo fue realmente industrializar las pruebas diagnósticas. La imagen que tienen arriba es una imagen del Laboratorio de Microbiología Clínica de Vigo, que fue el laboratorio que seleccionó Salud Pública para centralizar todo el pooling en saliva, y que estaba todo absolutamente automatizado, desde la entrada de las muestras hasta la obtención final de los resultados, lo que nos permitió una enorme eficiencia. Y la imagen que tienen abajo refleja cuando les llegaba el volumen de todas las residencias de ancianos, que eran al día podían ser entre 5 o 7.000 PCRs que les llegaban en saliva, y que, en 24 horas se obtenía el resultado. Y con esto mejoramos muchísimo, sobre todo, como les comentaba, poder realizar cribados semanales en las residencias de ancianos y también los cribados puntuales en determinados núcleos poblacionales. Pero tampoco fue suficiente. Llegó un momento en que necesitábamos más, teníamos resuelto el tema de hacer las pruebas diagnósticas a través del pooling, pero necesitábamos mayor número de puntos donde los pacientes pudiesen ir a realizarse la prueba, para lo cual utilizamos la colaboración de los farmacéuticos de oficina de farmacia, la colaboración de los farmacéuticos, digamos, de fuera, ¿no? de los farmacéuticos que no estaban integrados en el Servicio Gallego de Salud propiamente dicho. Hubo, casi todas las farmacias que tenemos en Galicia colaboraron en este proyecto. Ellas tenían los tubos para la recogida de saliva que dispensaban a los ciudadanos, y lo que hacía el ciudadano es que se llevaba el tubo a casa, recogía la primera saliva de la mañana, la entregaba en la oficina de farmacia, y nosotros teníamos un sistema de transporte que recogía diariamente todos estos tubos de saliva y los llevaba al laboratorio central de Vigo para su procesamiento. Y esto hizo que pudiésemos estar cribando continuamente a la población. Además, aunque las pruebas diagnósticas para nosotros han sido una herramienta fundamental, no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad de salud pública, teníamos que complementarla también con algún tipo de prueba predictora, ¿no? Que nos predijese qué iba a ocurrir, y para ello, desde muy temprano también utilizamos el análisis de las aguas residuales. Comenzamos con un proyecto en Coruña y posteriormente se fue extendiendo a distintas áreas sanitarias. Insisto, es una herramienta complementaria, no es decisiva, pero sí complementaria, que nos ayudó junto con los modelos matemáticos a predecir qué es lo que podía ocurrir en las siguientes semanas. Y también desde muy temprano, probablemente antes de que se pusiese de moda, ¿no?, entre comillas, la secuenciación, en Galicia se comenzó a secuenciar. Salud Pública hizo una inversión muy importante en secuenciación y en su automatización, también en nuestro laboratorio central que como les he comentado estaba en Vigo, y comenzamos a secuenciar especialmente cuando algún brote tenía unas características especiales, un brote muy profuso,
con una curva muy rápida de crecimiento, y ahí comenzamos a secuenciar, como les decía, y de hecho no es casualidad que, si no la primera, sí de las primeras comunidades autónomas que declaró casos de la variante alfa o de la variante delta fuese en Vigo, fuese en Galicia, y era por esta premura en la secuenciación. Y además la secuenciación nos permitió también realizar actividades de contención de los casos, de contención de la pandemia de manera muy quirúrgica en determinados barrios o en determinadas zonas donde veíamos que había una variante distinta o que estábamos en peligro de que la pudiese haber. Una vez acabado con todas las pruebas diagnósticas, probablemente resuelto el problema de las pruebas diagnósticas, lo que también yo creo que es importante resaltar fue toda la utilización de la digitalización, de la innovación en cuanto al registro y a los sistemas de información. Como les decía, bueno, probablemente el segundo desafío que se nos planteó en salud pública es que necesitábamos una plataforma informática que recogiese toda la información, no solamente de microbiología clínica, sino de los casos, de los contactos. Y entonces se ideó esta plataforma que tienen ustedes en pantalla, que se llama VISIA. Y esta plataforma nos permitió realizar una vigilancia epidemiológica muy eficiente. Lo que hacía VISIA, que es lo que tienen ustedes en el centro, que es esta plataforma se nutría de toda la información que venía de microbiología clínica, de toda la información que provenía de los servicios de medicina preventiva, que básicamente controlaban los casos en los hospitales, también de toda la información de las residencias de ancianos, de las jefaturas territoriales, que serían nuestros sistemas, ¿no?, de capilaridad, nuestros sistemas de redes en toda la comunidad, y también toda la información que vertía esta central de seguimiento de contactos que les comenté que eran agentes contratados desde salud pública. Y además faltaría también otra flecha más, en que sería la de toda la actividad asistencial. Es decir, en esta plataforma se recogían pruebas diagnósticas, información de casos, información de contactos, sabíamos en qué ámbito estaban los casos y los contactos, y toda la actividad asistencial derivada de la COVID, incluido número de pacientes hospitalizados, tanto en hospitalización convencional como en las unidades de cuidados críticos. Con toda esta información, lo que nosotros hacíamos desde salud pública era informes. Ahora les mostraré algún ejemplo que nos permitía tomar decisiones sobre qué restricciones teníamos que llevar a cabo no solamente en Galicia, en cada una de las pequeñas ciudades que componen Galicia, y también compartir esta información con el Ministerio para que tuviese una foto de lo que estaba ocurriendo en nuestra comunidad. Esto es uno de los ejemplos. Gracias a este sistema que les comentaba de información centralizada, nosotros podíamos obtener diariamente la incidencia acumulada a 3, a 7 y a 14 días en cada uno de los ayuntamientos, en cada uno de los pueblos que tenemos en Galicia. También, bueno, pues nos permitía saber la distribución por edad de cada uno de los casos y de cada uno de los contactos. Aquí lo que les he puesto son las áreas sanitarias. Tenemos 7 áreas sanitarias en Galicia y el conjunto de nuestra comunidad, aunque vuelvo a insistir que esto se desglosaba en todos y cada uno de los ayuntamientos de los que se compone nuestra comunidad autónoma. También, bueno, éramos capaces de hacer un mapa de lo que estaba ocurriendo. Este es un mapa muy sencillo que teníamos en la página web de nuestra comunidad, donde se veía perfectamente la distribución territorial de los casos. Fíjense que, bueno, eran los colores para saber en función del número de casos y de la incidencia acumulada. Esto se completaba con unos mapas de calor en los que éramos capaces no solamente de saber dónde se concentraba el número de casos en cada ciudad, sino que también nos permitía saber dónde se concentraba en cada calle. Es decir, llegaba un momento en que podíamos afinar muchísimo, y gracias tanto a estos mapas como a los mapas de calor podíamos diseñar acciones muy quirúrgicas. También estábamos continuamente pendientes del número de casos, las hospitalizaciones, y también lo que más nos preocupaba, que podíamos tener una foto diaria de los casos, tanto en las residencias de ancianos, tanto en los usuarios de las residencias como en los trabajadores, para poder también pues tener una vigilancia exhaustiva de lo que estaba ocurriendo y poner las medidas adecuadas.
Y con toda esta información que les comento, más el estudio de brotes, más el estudio de las variantes, más la monitorización de la capacidad asistencial de nuestra comunidad, más la monitorización de la efectividad de la vacunación cuando comenzamos a vacunar en Galicia, y además más el manejo de modelos predictivos matemáticos, bueno, pues nos hacía poder hacer informes muy exhaustivos con incidencias acumuladas, porcentaje de positivos, con razón de tasas, con número de casos huérfanos, y con toda esta información que les estoy diciendo, pues podíamos tomar decisiones en el seno de la comisión clínica, que son la fotografía que tienen ustedes abajo. Solamente son 4 de los 35 representantes, había 35 personas, 35 profesionales sanitarios de Galicia que integraban una comisión de expertos, una comisión clínica, al mando de la cual o cuya dirección bueno, pues corría a cargo de nuestro presidente, del presidente del gobierno gallego. Para que ustedes se hagan una idea, todas las semanas había al menos una reunión de la comisión clínica en la que estaba nuestro presidente, en la que también estaba el máximo responsable de la sanidad gallega, el consejero de Sanidad, y en la que participábamos la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y esos 35 profesionales. Y en el seno de esta comisión clínica se tomaron todas las decisiones que los gallegos y las gallegas conocen, como cerrar el ocio nocturno, las restricciones en la hostelería, como decidir si un concello había, bueno, pues si un ayuntamiento, perdón, tenía que tener una limitación horaria para que la gente entrase o saliese, o una limitación también, ¿no? Perimetral para que no se pudiese entrar ni salir del concello. Bueno, yo creo que las personas que están aquí en la sala y que son gallegos están asintiendo porque todas estas limitaciones, desgraciadamente, las conocen, ¿no? Bueno, pues bien, esto se tomaba en el seno de esta comisión científica, insisto, con el presidente al mando de la comisión, lo que hizo que las presiones que sintiésemos desde salud pública evidentemente fuesen bastante menos, porque el máximo responsable de nuestra comunidad era el que ratificaba las decisiones de la comisión clínica. Antes de comenzar con esta parte en la que les quería comentar cómo trasladábamos la información o cómo nos comunicábamos con las personas que eran casos o controles, si paramos hasta aquí, yo creo que hay que pensar en que todas estas iniciativas y todo este procedimiento y todos estos procesos que les estoy comentando, creemos que dieron resultado. Galicia ha sido durante toda la pandemia de las comunidades autónomas que, bueno, que ha tenido una incidencia tanto a 7 como a 14 días más controlada. Probablemente también las que hemos sufrido menos a nivel asistencial. Nunca hemos llegado a tener que utilizar ningún tipo de dispositivo extrahospitalario para poder albergar a nuestros pacientes, ni tener que utilizar criterios de priorización como se recomendaba en algún documento europeo, porque hemos podido, bueno, manejar correctamente a nivel asistencial casos y contactos. Y también, aunque a mí es un tema que no me gusta tocar, sí que es cierto que bueno, el Ministerio publica unas estadísticas de la mortalidad evitable y Galicia siempre ha sido de las comunidades que ha tenido unos mejores datos, dentro de que hemos tenido muchos fallecimientos y que hay que tener respeto, ¿no? por todas las personas y por sus familiares que han estado en esta situación. Como les comentaba, bueno, dentro de este relativo éxito de la gestión de la pandemia, también ha contribuido el que hemos sido capaces de establecer canales de comunicación muy directos, tanto con los casos como con los contactos, como con la población. Hemos conjugado o sumado tanto el contacto telefónico para comunicarle a la persona que era un caso, y posteriormente se le ha llamado diariamente para saber si tenía síntomas y también, bueno, pues para saber si seguía aislado o cuarentenado, es decir, también había un cierto control. Posteriormente a esta comunicación telefónica se unió la comunicación por SMS. Tienen ustedes que darse cuenta que hemos llegado a más de 10.000 casos diarios cuando irrumpió la variante Omicron, y tuvimos que utilizar también SMS porque ya era muy complicado llamar a 10.000 casos más 50.000 contactos al día, francamente complicado. Y luego hubo una herramienta muy buena, bajo mi punto de vista, a nivel clínico,
que es la que tienen ustedes abajo. Esta es la historia clínica electrónica de Galicia, que es única tanto para atención primaria como para atención hospitalaria y que lleva ya muchos años de evolución en nuestra comunidad. Y ahí lo que se hicieron fue integrar unos listados de trabajo de manera que cada médico, cada enfermera podía saber en cada momento quiénes de sus pacientes habían sido positivos en COVID, quiénes de sus pacientes eran un contacto estrecho de un positivo y de esta manera realizar un seguimiento mucho más estrecho. Seguimiento que además se completaba con una plataforma electrónica de asistencia domiciliaria, TELEA, que permitía, dábamos a los pacientes positivos, se les daba un acceso a esta plataforma electrónica, también se les daba, entre otras cosas, un pulsosímetro, de manera pues que el paciente diariamente podía notar cuál era su temperatura o podía medir su saturación de oxígeno, y el médico y la enfermera todos los días, cuando abrían su ordenador de su consulta, la historia clínica, de un solo vistazo, fíjense ustedes que es muy gráfico, podían saber si había algún parámetro, si había algún parámetro que estuviese fuera de la normalidad y ponerse en contacto con su paciente. Los que no tienen ningún color, que salen en grises, que todo es normal. Los que están en color amarillo o un poco naranja es que están al límite de la normalidad y ya el médico y la enfermera podían empezar a hacer acciones y llamar al paciente. Y los que están en rojo es que ya había un parámetro que estaba totalmente fuera de lo recomendable, por lo que ya se ponía en contacto el médico con el paciente, llamaba a nuestro sistema de emergencias, de urgencias, que es el 061, y se trasladaba al paciente si era necesario al centro hospitalario correspondiente. Insisto, es muy gráfico y creemos que esto de poder tener al paciente monitorizado en su domicilio hizo que Galicia tuviese un menor porcentaje de ocupación hospitalaria. De hecho, no nos cuadraban los números. El número de casos que teníamos le correspondía un porcentaje determinado de esos números de casos estar hospitalizados, y teníamos mucho menos. Y probablemente fuese por esta monitorización domiciliaria. Siguiendo con asistencia sanitaria, no solamente se digitalizó, como les comentaba, y utilizamos la tecnología para la monitorización de los pacientes, sino que nos adelantamos en cuanto a los planes de contingencia. Cuando Galicia no tenía ni un solo caso, insisto, ni un solo caso, se suspendió toda la actividad, tanto quirúrgica como de consultas, que no fuese absolutamente imprescindible, con el objetivo de organizarnos. Y se hicieron planes de contingencia en la que ya teníamos previsto, en función del grado de ocupación de UCI y hospitalización, cómo podíamos ampliar el número de camas, cómo podíamos expandirnos a otras áreas. Y por último, cuando hubo algún área sanitaria que tenía pocas camas de UCI y que necesitaba mayor número de camas porque tenían mayor volumen de pacientes, lo que se hizo fue hacer realidad el concepto de Galicia es un solo hospital, de manera que si el área sanitaria de Pontevedra tenía problemas con las camas de UCI, podía trasladar a sus pacientes al área sanitaria de Vigo, porque que Vigo tiene bastantes más camas que Pontevedra, ya desde el momento cero, en el momento que ingresaba en la urgencia y se veía que ese paciente era susceptible de empeorar, inmediatamente se le trasladaba a otra área sanitaria. De esta forma, aunque teníamos unos planes de contingencia muy sólidos, no hizo falta utilizar las extensiones fuera de los ámbitos hospitalarios. Y en cuanto a las residencias de ancianos, como les decía, todos éramos conscientes de que este era nuestro talón de Aquiles, más de 400 centros, una población envejecida y donde se estaba sufriendo la mayor mortalidad de la pandemia. Y lo que se hicieron fueron distintas acciones, pero a destacar sería cuando había brotes importantes en una residencia, esta se medicalizaba, se hacía una intervención de la residencia por parte del Servicio Gallego de Salud y pasaba a depender de nosotros, y además se proveía a la residencia de médicos, de enfermeras, que lo que hacía era intentar contener la pandemia y asistir a las personas que tuviesen síntomas. Y también disponíamos de residencias que solamente eran para casos positivos, de manera que podíamos trasladar a todos los residentes positivos a una residencia y dejar lo que podríamos llamar el resto como residencias limpias,
o libres de casos para evitar evidentemente que hubiese más contagios. Y por último, yo creo que esto ha sido, bueno, pues ha sido uno de los paradigmas que nos ha ayudado a hacer un cambio en el modelo de residencia. Teníamos residencias de 150 personas en las que no eran modulares, sino que eran residencias donde todo el mundo comía junto o las estancias eran comunes, y la COVID sirvió para que hiciésemos residencias modulares, o que los residentes estuviesen agrupados de 30 en 30 en vez de 150 en 150, para que también fuese mucho más controlable los brotes. Y a nivel de logística, yo creo que no quería dejar de compartir con ustedes dos prácticas que nos sirvieron para intentar realizar una gestión eficiente de todos los recursos, que fue la centralización de la compra. Es decir, ningún área sanitaria ya podía comprar por su cuenta, sino que se realizó una centralización, una plataforma logística desde servicios centrales, y se compraba todo desde la Consellería de Sanidad. Y además luego, bueno, pues se hizo una distribución que ya previamente teníamos un sistema logístico importante. Se hizo una distribución a todas las áreas sanitarias en función de sus necesidades del material, tanto fungible como no fungible. Y yo creo que eso también fue una de las características de compra y de distribución que hizo que tampoco sufriésemos en exceso la carencia de materiales. Galicia nunca necesitó más respiradores de los que había comprado. También es cierto que compramos muchísimos. No necesitamos mayor número de camas del que habíamos comprado. Es decir, bueno, nos permitió adelantarnos, ¿no? y no pasar excesivas penalidades durante la pandemia. Y solamente me quedan un par de imágenes que compartir con ustedes. Quería hacer una referencia especial a la vacunación, porque yo creo que si algo tiene que sentirse orgullosa Galicia, es de toda la campaña de vacunación de la COVID que se llevó a cabo, y también sentirse orgullosa de los profesionales que lo hicieron posible y de los gallegos y de las gallegas que acudieron masivamente cuando se les llamó a vacunarse. Como saben, tuvimos un sistema de logística en el que se distribuyeron las vacunas a grandes recintos. Se distribuyeron vacunas de la COVID a las 400 residencias que les comentaba antes. Se distribuyeron vacunas de COVID a los centros de salud donde vacunábamos a los mayores de 80 años, y luego montamos puntos, grandes recintos como los que ven ustedes en la imagen, en los que se entregaban las vacunas a primera hora de la mañana, siempre con una garantía de trazabilidad por sistemas electrónicos de la temperatura, y en el que al final de la mañana se recogían todas las vacunas que habían sobrado para que no se desperdiciase ni una sola dosis. Con esto, bueno, pues pudimos garantizar, bueno, además de un sistema electrónico como citación por SMS, intentar acelerar los tiempos de vacunación a través de QRs, para que en cuanto llegase la persona para vacunarse, con un lector se le pudiese leer el QR, apareciesen todos sus datos y que no hubiese que perder tiempo buscando la historia clínica. Y con este sistema de logística directa, inversa, grandes recintos, distribución capilar de las vacunas, citación por distintos métodos, conseguimos que Galicia fuese, como les decía, bueno, pues la comunidad que siempre ha estado a la cabeza de España en cuanto a vacunación. Aquí les traigo algún ejemplo. Como ven, en casi todos los grupos etarios, Galicia es la primera de España, desde luego con bastante diferencia respecto a la media. Y si nos vamos a los niños, es donde yo creo que además se objetiva todavía más esta enorme diferencia. Fíjense que estamos hablando de un 79%, casi un 80% de niños vacunados de entre 5 y 12 años con al menos una dosis, frente a un 55%, 55,6% de la media española. Y si hablamos de la pauta completa, Galicia está casi en un 71% frente a un 45, un 46% de la media española. Estamos hablando de muchos puntos de diferencia, y creemos que, bueno, que además de la concienciación que siempre han tenido los gallegos con la vacunación, algo ha tenido que ver nuestro sistema de logística y nuestro sistema de organización. Y por último, comentarles que todo esto
con la absoluta transparencia. Les traigo algún ejemplo, pero tenemos una página web que pueden ustedes consultar porque seguimos teniéndola activa a día de hoy, donde están todos los datos de la vacunación, donde estaban en todo momento los pacientes que teníamos COVID positivos, los que estaban ingresados en hospitalización convencional, los que estaban en UCI, incluso también teníamos las personas que habían fallecido. Hay un montón de indicadores más, solamente les he traído un ejemplo, y esto es lo que les comentaba antes, que era una de nuestras vías de comunicación con la población. Nos comunicábamos a través de la página web y dando también ruedas de prensa de manera semanal para explicar punto por punto a la población lo que estaba ocurriendo, qué medidas habíamos tomado y cuáles eran los motivos. Y no quería dejar pasar la oportunidad de decirles que Salud Pública ha aprendido la lección, que creemos que de todas las crisis son oportunidades y que nos ha enseñado que necesitamos, no en Galicia, no en España, en el mundo, una salud pública fuerte, una salud pública mucho más fuerte. No podemos seguir siendo el amigo invisible de la sanidad, sino que necesitamos seguir creciendo. Si necesitamos seguir creciendo, tenemos que hacer también autocrítica. Necesitamos tener profesionales, pero profesionales perfectamente formados que sean capaces de afrontar nuevas crisis sanitarias, que mucho me temo que no va a ser la última que afrontemos ni en nuestro país ni en el mundo. Necesitamos seguir abundando, seguir mejorando toda la digitalización de la salud pública. Aún nos queda, al menos en la dirección que yo ostento, nos queda un camino todavía por avanzar. Seguimos necesitando promocionar la transparencia y la comunicación. Seguimos necesitando mejorar las estrategias de vigilancia epidemiológica. No podemos tener una vigilancia epidemiológica reactiva. Tiene que ser una vigilancia proactiva, porque si no, no sirve para nada el tener sistemas de vigilancia fuertes. Y desde luego necesitamos seguir teniendo redes, ¿no? Y tenemos en toda Galicia de salud pública. Y yo les comento 3 iniciativas que ya tenemos en marcha en salud pública. Hemos creado la Escuela Gallega de Salud Pública, que pretendemos que sea la que forme a nuestros profesionales. Estamos creando los itinerarios formativos. Queremos que nuestros profesionales estén perfectamente capacitados. Ya hemos licitado el Observatorio Gallego de Salud Pública, que nos sirva como la ventana al mundo, que todo el mundo pueda ver lo que estamos haciendo. ¿Cuántas personas hay obesas en Galicia? Eso tenemos que saberlo a golpe de clic. Tenemos que tener un mapa donde sepamos dónde tenemos más tuberculosis o más VIH. Eso es el Observatorio Gallego de Galicia. Y desde luego estamos también trabajando en poder digitalizar toda la salud pública y ya hemos dado los primeros pasos. Y por mi parte, nada más que volverles a agradecer, por una parte la invitación y por otra, la atención que estoy segura que han tenido las personas que no vemos pero que están conectadas.